Yo puedo. Tú puedes. Nosotros podemos. Yo puedo. Tú puedes. Nosotros podemos. El poder está ahí, en vos, en la calle, en tu vida. El poder es un medio, no un fin, para transformar, crear, crecer. Ahí estamos nosotros, en el medio del poder. La historia de las naciones es, en buena medida, la historia de las formas en que los pueblos intentaron darse un gobierno. Muchas han sido las maneras en que los hombres han elegido organizarse. De todas ellas, la democracia parece ser la que con mayor eficacia hace posible el gobierno de la mayoría. La democracia es el gobierno del pueblo, básicamente, ¿no? Eso es la democracia. Hay dos ideas básicas de democracia. Una idea es que la democracia es la forma en la cual la gente elige a quienes los gobiernan. Una idea de la democracia como procedimientos. O sea, la democracia no es una esencia, sino que es una manera, un mecanismo, digamos. Pero también hay otra mirada que dice que la democracia es más, que la democracia también es una cierta igualdad de oportunidades, una cierta cohesión social. La democracia, a diferencia de lo que comúnmente se cree que es un sistema de gobierno, es mucho más que eso. Es un sistema de vida, porque las sociedades lo eligen para ordenarse, para determinar límites. Esos límites son las leyes. Las leyes nos permiten decir en democracia, hasta aquí llega mi derecho y a partir de allí comienza el derecho del otro. Y hasta aquí llega el derecho mío y el de ese otro y comienza el derecho de todos como conjunto colectivo. Por lo tanto, la democracia es un fenomenal sistema de ordenamiento colectivo que el poder real lo tienen los ciudadanos y se lo transfieren parcialmente y por un periodo de tiempo determinado a otros ciudadanos que se erigen en los administradores de la cosa pública. Hay muchas formas de vivir la democracia en el mundo, en distintos países tiene características distintas. Y en nuestro país en particular, estos años de democracia tienen un valor mucho más importante que a lo mejor en otros países porque nosotros hemos tenido pocos periodos de democracia en la Argentina. Para nosotros todavía es una democracia representativa y la participación popular es también un poco restringida todavía, porque a 30 años de la democracia todavía tenemos, sobre todo las generaciones que vivimos los periodos del proceso tan duro, vivimos todavía una democracia bastante más restringida que en otros países que no han pasado por estas experiencias. ¿En qué momentos fue la democracia el modo en que los argentinos decidimos organizar nuestro destino político? Siglo XIX, 1821. Por impulso de Bernardino Rivadavia como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se sanciona la primera ley electoral argentina. 1853. La Constitución Nacional establece un régimen presidencialista, representativo y federal, con división de poderes y Congreso bicameral. Así, el artículo 22 establece: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. 1857. Se dicta la primera Ley Nacional de Electores, que establece el sistema de lista plural o completa. El voto no es secreto. Siglo XX. 1912. La Ley Sáenz Peña instaura el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio. El Cuarto Oscuro pone fin al régimen fraudulento basado en el voto cantado.
1930. Frente a la crisis económica mundial, sectores de la oligarquía argentina deciden tomar el control. Se organiza el primer golpe de Estado del siglo XX. La primera acción del presidente de facto, José Uriburu, es cerrar el Congreso. Entre golpes de Estado y fraude electoral, la etapa que vendrá será conocida como la década infame. 1946. Juan Domingo Perón llega a la presidencia a través de elecciones libres y limpias. Se impone sobre la fórmula integrada por José Tamborini y Enrique Mosca. 1947. Después de muchos proyectos presentados durante décadas, en septiembre y por decisiva influencia de Eva Duarte, se sanciona la Ley 13.010, que consagra el sufragio femenino obligatorio y equipara así los derechos políticos de hombres y mujeres. La reforma constitucional de 1949 legaliza la participación de las mujeres, que por primera vez votan el 11 de noviembre de 1951. 1956. El golpe de Estado que derroca al presidente Perón proscribe el peronismo, prohibiendo cualquier actividad partidaria, como también las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición y la sigla PP, que significa Partido Peronista. 1973. El general Agustín Lanusse levanta la proscripción del peronismo. Perón, desde el exilio, designa a Héctor Cámpora para encabezar la fórmula presidencial del Frejuli bajo la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. Poco después, Cámpora renuncia y llama a elecciones. Perón triunfa en las presidenciales con más del 61% de los votos. 1983. Con la llegada de la democracia, se revitalizan los partidos políticos. Hay una afiliación masiva y grandes movilizaciones populares de apoyo a los candidatos. El triunfo de la UCR abre paso a la etapa democrática más larga de la historia argentina. 1994. A partir del acuerdo entre el peronismo y el radicalismo, el Pacto de Olivos, se reforma la Constitución argentina. Se habilita la reelección a cambio de introducir figuras institucionales como el jefe de gabinete de ministros y el Consejo de la Magistratura, encargado de elegir a los jueces. Siglo XXI. 2007. Cristina Fernández de Kirchner es la primera presidente mujer elegida por la ciudadanía en la historia de la Argentina. Yo no concibo democracia si no es una democracia de derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, comunicacionales. Y en ese sentido nos hace falta seguir democratizando a nuestra democracia, ¿no? Seguir profundizándola. Y para conseguir ese anhelo, para lograr ese propósito, nosotros entendemos que el mejor camino es dotar a esta democracia representativa con mayores dosis de democracia participativa. Que sea la comunidad, el pueblo organizado, activo, movilizado en pos del efectivo ejercicio de los derechos que una democracia debe contemplar. Miércoles 16 horas. Voy a presenciar una jornada de trabajo en el Senado de la Nación. Una ley también entendida a través de laboratorios públicos, con 30 directores y unidades de producción. La verdad que es Más que interesante para elaborar una partida de Estado. Gracias, presidente. La democracia realmente existente es la democracia representativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la sociedad no gobierna sino a través de sus representantes. Que es la democracia que funciona en todos los países del mundo. La democracia directa, el origen se remonta a la Grecia antigua, que era, bueno, se juntaba los ciudadanos en una plaza y elegían a sus representantes, elegían a quien los gobernaba. El problema es que la democracia directa en sociedades de masas no funciona, porque la sociedad no puede gobernarse a sí misma, simplemente pues son millones de personas. Lo que sí hay, insertos cada vez más dentro de la democracia representativa, mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, el plebiscito, la consulta popular. Hemos visto en América Latina que estos mecanismos han servido para destrabar democráticamente situaciones de mucha conflictividad social y política. Yo creo que nuestras sociedades modernas han avanzado y han consolidado los sistemas de representación, pero me parece que esa es una visión extremadamente acotada de la democracia si no concebimos que efectivo ejercicio del orden democrático supone
también la plena realización de los derechos y obligaciones que nos asisten en tanto ciudadanos y ciudadanas. Ciudadano es el hombre sujeto, consciente de sus derechos, de sus obligaciones y capaz de trabajar para el efectivo ejercicio y cumplimiento de esos derechos. Tenemos una democracia incipiente, pero que se ha fortalecido mucho en los últimos años. Y realmente es una democracia que va aumentando su nivel de participación. No solo implica elegir a quienes nos representan, sino también decidir y tomar decisiones en la vida política. Cada vez es más la participación en la elaboración de los proyectos, la elaboración de las reglamentaciones, de las leyes que se logran. Los dos ejemplos más acabados de los últimos años en la Argentina son la del matrimonio igualitario y la de la ley de medios, que surgieron de proyectos populares y que llegaron a las cámaras, algunos impulsados por el Poder Ejecutivo y otros impulsados por otros legisladores que, aunque sean de otro espacio político y no del oficial, han logrado el apoyo incluido del oficialismo. Estudiar y comparar algunas cifras nos permite poner en perspectiva científica un análisis sobre el complejo funcionamiento del voto y los ciudadanos. Veamos cómo fue la participación ciudadana a través del sufragio en las últimas décadas. En el primer llamado a elecciones tras el regreso de la democracia en 1983, la sumatoria de los votos blancos y nulos representó solo el 2,75%. De aquella elección participó el 85,61% del total de electores habilitados. El primer descenso notable de la participación electoral se produjo durante las presidenciales de 1995. Los votos nulos y blancos llegaron al 4,1%, tendencia que volvió a incrementarse en 1999, cuando la suma de votos blancos y nulos alcanzó el 5,04%, en una elección de la que participó el 83,29% del padrón. En la elección legislativa de octubre de 2001, la suma de los votos blancos y nulos significó cerca de 4 millones de votos, es decir, un 21,9%. El llamado voto bronca fue el claro reflejo de la crisis de representatividad que la democracia atravesaba por esos años y anticipó, en poco más de 2 meses, los acontecimientos de diciembre de 2001. En las elecciones presidenciales de 2003, con la crisis política todavía latente, solo el 78,22% de los votantes habilitados se acercaron hasta el cuarto oscuro, lo que reflejó una caída del 5% con respecto a 1999. Sin embargo, la fuerte fragmentación de opciones electorales reduciría drásticamente el porcentaje de votos blancos y nulos, llevándolos en conjunto a los niveles de 1983, el 2,72%.